Saludos y bienvenidos al canal de YouTube del Jardín Botánico Regional de Cadereyta. Muchas gracias por interesarse en el material que nosotros compartimos. Esta entrega es una reconstrucción de un seminario que tuvo lugar en el Jardín Botánico el pasado día 15 de febrero del año 2023, llamada Jardines Públicos para toda la gente, conversando sobre su relevancia social y su sustentabilidad. Mi nombre es Beatriz Meroria Aguilar y les doy la bienvenida a todos los que han venido, a todos quienes estén en este canal viendo este video. Muchas gracias por dejarnos sus comentarios también. Quiero dar una pequeña introducción a este importante seminario que estamos reconstruyendo el día de hoy, porque estamos en una época que requiere o que exige una toma de conciencia a varios niveles, a escala ambiental, por supuesto, para relacionarnos de manera respetuosa con el ambiente y con la diversidad que lo compone, a escala social, para que tengamos una mejor relación respetuosa con todos los miembros de la sociedad a la que pertenecemos, y desde luego el cambio más importante, que es en el que se basan los demás, que es el cambio personal, el cambio de la conciencia, de nuestra conciencia y de la manera en la que percibimos el entorno vivo y social en el que estamos. Los jardines botánicos son un espacio clave, son un espacio de coyuntura donde se reúnen las plantas con la gente, donde se encuentra la diversidad biológica con la gente, y qué mejor que un espacio como estos para hacer una analogía entre la diversidad social y la diversidad biológica. Todos los componentes de uno y de otro son importantes, no podemos dejar ninguno de lado, y es mejor que vayamos hablando de los temas con los que no estamos familiarizados. Para esto tenemos, y le doy muchas gracias por haber estado en el Jardín Botánico el pasado día 15 de febrero y por estar ahora conmigo haciendo esta reconstrucción que tuvimos que hacer debido a un error humano, nada menos que a la directora del Centro IDEA de la Asociación Americana de Parques Públicos. Esta es una iniciativa de la APGA con el Jardín Botánico de Denver, y tenemos a Mae Lin Plummer con nosotros para brindar esta charla. Jardines públicos para toda la gente, conversando sobre su relevancia social y sustentabilidad. Public Gardens for All People, a conversation about relevance and sustainability. Voy a presentar con mucho gusto a nuestra ponente principal, que es Mae Lin Plummer, directora del recientemente creado Centro IDEA. Ella tiene una trayectoria muy interesante porque estuvo por más de 20 años en la industria financiera corporativa y decidió hacer un cambio en su carrera y empezó a dedicar a la horticultura. Su trayectoria comprende tanto el diseño de jardines en digamos, en una compañía privada, como después una brillante evolución, una trayectoria muy brillante evolucionando los jardines públicos, donde ha llevado a cabo, comenzó haciendo actividades de voluntariado para posteriormente dirigir proyectos y finalmente ser presidente de consejo de asesores. En su trayectoria en este tema ha estado en los Charlotte Botanical Gardens y en The Duke Mansion, los jardines botánicos de Charlotte, y la mansión Duke en el estado de Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Y su formación en horticultura abarca tanto un certificado del Central Piedmont Community College en Charlotte, en Carolina del Norte, y también el certificado, el muy prestigioso programa de los Longwood Fellow Gardens, de los Longwood Gardens en Pensilvania. Mae Lin también ha creado una plataforma llamada Never Stop Talking para promover conversaciones que pueden ser temas difíciles y también para vincular y darle voz a las personas que tienen relación con las plantas, esto en un podcast que lleva por nombre Plant People in Plant Places. Tuvimos el pasado 15 de febrero también la ayuda de Ivonne García Bardwell, que es directora asociada de Relaciones Públicas en el Jardín Botánico de Denver. Para esta reconstrucción solamente estamos nosotras dos. Yo soy Beatriz Meroria Aguilar, soy coordinadora de investigación del Jardín Botánico Regional de Cadereyta. Y bien, welcome, Mae Lin. It's very good to see you again. Thank you very much for accepting this re-recording for all people that is interested in the IDEA subject. Welcome again. Thank you so much, Beatriz. It's always a joy to see you, and it's nice to be here again. And just thank you so much for having me. To everyone, my name is Mae Lin Plummer. My pronouns are she, her, and I'm currently the director of the IDEA Center for Public Gardens. With IDEA, it stands for Inclusion, Diversity, Equity, and Accessibility.
I identify as a mixed race Chinese American, although I have managed to pass as many variations of Asian and even sometimes Latin American. Thank you for your time to be here today. We are really honored to have this opportunity with you, and we thank Jardín Botánico Regional de Cadereyta for your welcoming and for your collaboration for today's conversation. It is really, truly remarkable to be here. Mi nombre es Mae Lin Plummer. Mis pronombres son ella, y soy la directora del Centro IDEA. Las siglas IDEA significan inclusión, diversidad, equidad y accesibilidad. Yo me identifico como chino-estadounidense de raza mixta, pero me las he arreglado para pasar por muchas variaciones de asiática e inclusive latinoamericana, pero no blanca. Gracias por tomarse el tiempo para estar aquí el día de hoy. Estamos muy honrados de compartir este rato con ustedes y le agradecemos al Jardín Botánico Regional de Cadereyta su bienvenida y su colaboración para la conversación de hoy. Es muy notable que estemos aquí. I met Beatriz at the American Public Garden Association's annual conference last year, and we struck up a conversation during a musical performance of an Astor Piazzolla song, Libertango, in, of all places, a Japanese garden. I quickly introduced her to my colleague, Yvonne, and now here we are. So how extraordinary are gardens, people, and passion? This is really what is at the heart of this conversation today, the relevance and the sustainability of the work that we do in Botanic Gardens and the topic of IDEA. Our intent here today is to provide an overview of the IDEA Center, and as well as an overview of the demographics between Mexico and the US, and then explore why are we talking about IDEA in public and botanic gardens in the US, and what is the center doing? And lastly, we want to thank Yvonne for her help during the webinar that we had live on February 15th. She's not here today with us, but she was a big part of this and was a big contributor. So we want to make sure that she's acknowledged. Yo conocí a Beatriz, perdón, en la conferencia anual de la Asociación Americana de Jardines Públicos el año pasado. Entablamos una conversación durante una interpretación musical de una pieza de Astor Piazzolla, el Libertango, en el menos posible de todos los lugares, un jardín japonés. Yo rápidamente le presenté a mi colega Yvonne y aquí estamos el día de hoy. Qué extraordinarios son los jardines y la gente y la pasión que reúnen. Esto es en lo que se centra nuestra conversación del día de hoy, la relevancia social y la sostenibilidad del trabajo que hacemos en los jardines públicos y su vínculo con el tema de IDEA. Brindaremos una descripción general del Centro IDEA, después una descripción general de la demografía entre México y los Estados Unidos y exploraremos por qué estamos hablando de IDEA tanto en los jardines públicos de México, de Estados Unidos, como explorar esta idea en México. Nuevamente agradecemos mucho a Yvonne que estuvo con nosotros el pasado 15 de febrero tomando parte importante en este seminario. The IDEA Center was launched in January of 2022, and it is a partnership between Denver Botanic Gardens and the American Public Garden Association. The center is funded through a grant and Denver Botanic Gardens, which is where I'm based in Denver, Colorado. The American Public Gardens Association has a membership of over 600 public gardens across North America, which provides the center with access to all the organizations. El Centro IDEA se inauguró en enero del año 2022. Es una colaboración entre los Jardines Botánicos de Denver y la Asociación Americana de Jardines Públicos. El centro es financiado por una subvención y por los Jardines Botánicos de Denver, que es donde yo vivo.
La Asociación Americana de Jardines Públicos, APGA, tiene una membresía de más de 600 jardines públicos en toda América del Norte. Gracias a esto, el centro tiene acceso a todas las organizaciones. Our first priority was to conduct a needs assessment with the help of a consultant across the association membership to better understand what gardens are doing related to IDEA and why, and to learn more about the challenges and barriers to their transformation. Change and transformation was an overarching theme in the relevance of IDEA in Botanic Gardens, representing a shift from being places founded on exclusivity to being places for all people. The majority of participants saw this work as moral and ethical, as an imperative, and it's a key factor in order for their missions to become a reality. 175 individuals participated in the needs assessment, and in response to the assessment, we launched an annual cohort program as a pilot in May 2022. The next two slides cover findings from the needs assessment and information about the cohort program. Nuestra primera prioridad fue realizar una evaluación de necesidades entre los miembros de la asociación, con ayuda de un consultor, para comprender mejor qué están haciendo los jardines en relación con IDEA y por qué, así como para conocer los desafíos y barreras para su transformación. Cambio y transformación fueron temas recurrentes sobre la relevancia de IDEA en los jardines botánicos. Esto representa un cambio de ser lugares fundados en exclusividad a ser lugares para todas las personas. La mayoría de los participantes vieron este trabajo como un imperativo moral y ético y un factor clave para que sus misiones se hagan realidad. En esta evaluación participaron 175 personas y en respuesta lanzamos un programa de cohorte anual como piloto en mayo de 2022. Las siguientes dos diapositivas cubren los hallazgos de la evaluación de las necesidades y la información de este programa. So the needs assessment revealed 4 key themes to the barriers of inclusion, diversity, equity, and accessibility. The first is time to prioritize efforts in addition to existing job responsibilities. Leadership, the lack of priority and commitment to IDEA initiatives, which affects organizational culture and change. Hiring and recruiting diverse candidates and talent, and a lack of growth opportunities for existing staff. And then training and professional development and peer support needed to support IDEA initiatives and organizational change. La evaluación de necesidades reveló 4 puntos principales como barreras de IDEA. Tiempo para priorizar los esfuerzos adicional a las labores y a las responsabilidades laborales existentes. Falta de asignación a las iniciativas de IDEA como prioridad por parte del líder, lo que afecta a la cultura organizacional y el cambio. Contratación y reclutamiento de candidatos con talentos diversos y falta de oportunidades de crecimiento para el personal ya existente y necesidad de capacitación y desarrollo profesional y apoyo entre pares para apoyar las iniciativas de IDEA y el cambio organizacional. As a result of the assessment, the center launched an inaugural annual cohort program in May 2022, and it involves 20 gardens across North America, including Canada. A link to the needs assessment summary report and the inaugural cohort gardens, a list of the inaugural cohort gardens is in the cohort program page of our website. There is a language translation tool for the website that will be available at the end of March of this year. Como resultado de la evaluación, el centro lanzó un programa de cohorte anual inaugural en mayo de 2022. En este programa tomaron parte 20 jardines de América del Norte, incluyendo algunos de Canadá.
Hay un enlace al informe resumido de esta evaluación de necesidades y a la lista de los jardines que participaron en el programa inaugural en el sitio web. A finales de marzo estará disponible una herramienta de traducción de idiomas. So the cohort program we launched in May 2022, and it goes through May 2023. So it's a one-year program. The goals of the program include building and expanding awareness of IDEA principles through monthly topical discussions, which are held virtually. We're also trying to promote intentionality and action related to IDEA. And we're trying to connect and amplify learning along with peers and other cultural institutions on a similar journey. So we have 20 public gardens across US and Canada currently in the program. Participation requires a board member, the CEO or executive director, and at least one staff member to be involved. Each organization must implement an IDEA-related project during the program. And currently, the program is free of charge. Las metas del programa incluyen la construcción e incremento de la conciencia sobre los principios de IDEA a través de discusiones mensuales, virtuales, la promoción de intencionalidades y acciones relacionadas con IDEA, y la creación de vínculos y el amplificar este aprendizaje al lado de compañeros e instituciones culturales que están en un proceso similar. Debo mencionar rápidamente que anteriormente Mae Lin mencionó que el programa tiene una duración de 1 año. Tomaron parte 20 jardines públicos en Estados Unidos y Canadá. Para tomar parte se requiere la participación de un miembro del consejo del jardín, del director ejecutivo y al menos un miembro del personal. Cada organización debe de implementar un proyecto IDEA durante la duración del mismo y el programa no tiene costo. But before we go into a bigger discussion of why IDEA is becoming a movement in public gardens in the US, and to explore this topic with you here today, let's do a brief overview of statistics between the US and Mexico to help provide some context. Antes de entrar en una discusión más amplia de por qué IDEA se está convirtiendo en un movimiento en los jardines públicos de los Estados Unidos, y también para explorar este tema con todos ustedes, vamos a hacer una breve descripción general de las estadísticas que hay en Estados Unidos y México para ayudar a brindar algo de contexto. Vamos a revisar cómo es el escenario mexicano en cuanto a las condiciones de las minorías. En un resumen muy rápido que presentamos en esta laminilla y en la siguiente, hay un marco legal que defiende los derechos de toda la población. Este marco tiene su cimiento en el artículo 1 de la Constitución mexicana. En su último párrafo dice que queda prohibida la discriminación motivada por origen étnico, nacional, el género, la edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Este marco legal comenzó a robustecerse a partir del año 2000 y hoy en día tenemos leyes federales que protegen derechos de pueblos indígenas y de las personas que hablan idiomas indígenas, protegen sus derechos lingüísticos. Hay leyes que promueven igualdad entre hombres y mujeres y que promueven una vida libre de violencia para las mujeres. Hay leyes que fomentan la inclusión de personas con discapacidad, leyes para defender derechos de niños, niñas y adolescentes e inclusive hay leyes locales para visibilizar inclusión social de segmentos muy específicos, como personas con condición del espectro autista. Hay una ley de la Ciudad de México que es así de específica. Let's review what the Mexican scenario is like regarding the conditions of minorities in a quick summary that we present in the following 2 slides. There is a legal framework that defends the rights of the entire population. All these laws have their foundation in the first article of the Mexican Constitution, whose last paragraph forbids discrimination based on ethnic or national origin, gender, age, disabilities, social condition, health conditions, religion, opinions, sexual preferences, marital status, or any other that violates human dignity and is intended to nullify
or undermine the rights and freedoms of people. This legal framework began to strengthen in the year 2000, and today we have federal laws that protect indigenous people and their linguistic rights, laws that promote equality between men and women, and that promote a life free of violence for women, laws to promote the inclusion of people with disabilities, laws to defend the rights of girls, boys, and adolescents, and even local laws for visibility and social inclusion of concrete segments as people with autism spectrum condition in Mexico City. Desafortunadamente, y como bien sabemos, la existencia de las leyes no asegura su cumplimiento. Y a pesar de que tenemos este marco legal, los grupos de población que están protegidos por estos instrumentos sufren de condiciones discriminatorias o adversas. En diferentes fechas del año, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, publica resultados de encuestas que revisan las condiciones de estos segmentos de población. Estas encuestas revelan que estos grupos sufren condiciones de discriminación y violencia. Las cifras que se muestran son un conjunto de ejemplos de cada grupo de población mencionado en las leyes. Y así podemos ver que hay población indígena que se siente poco valorada, que hay muchas mujeres que experimentan y han experimentado violencia, que hay niños y niñas que siguen recibiendo castigos físicos, que las personas con discapacidades tienen retos en acciones que son muy sencillas para cualquier persona que no padezca esta condición, que no tenga esta condición, y que la comunidad LGBTIQ+ es discriminada en el trabajo, al menos en un porcentaje muy relevante como es el 28%, y esto por citar unos pocos ejemplos. As we well know, the existence of laws does not ensure compliance. Even though we have this legal framework, the population groups protected by these instruments suffer from discriminatory or adverse conditions. On different year dates, the National Institute of Statistics and Geography publishes the results of surveys that review the conditions of these population segments. The survey revealed that these groups suffer from conditions of discrimination and violence. The figures shown here are examples of each population groups which is mentioned by the law. And this way we see an indigenous population that feels undervalued. We see that many women experience and have experienced violence. We see that boys and girls receive physical punishments. We see that people with disabilities have challenges in elementary actions. And we also see that the LGBTIQ+ community, at least 28% of this, is discriminated against at work. And these are just a few examples. So this next slide provides an overview of various statistics I've gathered to represent some key demographics in the US and what is changing. One very important thing I forgot to include is that the population of Latin Americans as of 2021 is approximately 19%, and that represents 63 million people. So overall with this slide, the key point I want to emphasize here is that the US is becoming more racially diverse. Esta diapositiva muestra una recopilación y una descripción general de varias estadísticas para representar datos demográficos clave en los Estados Unidos y cómo están cambiando. Racialmente, los Estados Unidos se están volviendo cada vez más diversos, de acuerdo con los datos y las estadísticas que podemos ver en esta diapositiva. So now we're going to talk about why IDEA why we are talking about botanic and public gardens, IDEA in botanic and public gardens in the US. Many, if not most, botanic and public gardens have a historical legacy in the US and abroad from the influences of colonization. So the questions we are exploring are around understanding the barriers to inclusivity. And those questions are, who was doing the collecting, why, and who were gardens for? Vamos ahora a comentar por qué
estamos hablando de IDEA en los jardines públicos de los Estados Unidos. Muchos, si no la mayoría de los jardines botánicos y públicos, tienen un legado histórico en los Estados Unidos y en el extranjero, con influencia en la etapa colonial. Las preguntas que estamos explorando ahora para comprender las barreras a la inclusión son, en primera instancia, ¿quién estaba recolectando plantas? ¿Para qué lo estaba haciendo? ¿Y para quién eran los jardines? So who collects? Historically, it was wealthy, nobility, landowners, formally educated or academics, socialites, and colonizers. For why? It was the age of exploration and discovery, the expansion of science and academic research, and a way to display wealth. And who were gardens for? Well, generally the same as who were doing the collecting. So it was a very small group. Respecto a la pregunta de quién recolectaba las plantas, eran los ricos, era la nobleza, eran los terratenientes, es decir, eran personas educadas formalmente, con preparación académica, miembros prominentes de la sociedad, colonizadores. ¿Por qué? Porque estaban en una época de exploración y de descubrimiento, de expansión de la ciencia y de investigación académica. También porque construir y mantener un jardín es una manera de mostrar riqueza. ¿Y para quién? Pues generalmente para la misma persona o para el grupo que estaba haciendo esa recolección. So things have changed as society has changed as far as who is collecting, why, and who gardens are for. This slide represents gardens as physical places that intersect with many aspects of society today: mental and physical health, art and culture, history, conservation and environmental stewardship. They are places of celebration and ritual, economic and community development. So they are meant to be for everyone, especially when it comes to education, biodiversity, the biodiversity crisis, and climate change. Our focus is shifting from exclusivity to inclusivity because we want to connect more people in our communities to plants so that everyone can become part of the solution. Las cosas han cambiado a medida que la sociedad ha cambiado en cuanto a quién colecta, por qué y para quiénes son los jardines. Esta diapositiva representa a los jardines como lugares físicos que se intersectan con muchos aspectos de la sociedad actual: salud mental, física, arte y cultura, historia, conservación y administración ambiental, lugares de celebración, de desarrollo ritual, económico y comunitario. Los jardines están destinados a ser para todos, especialmente cuando se trata de educación, crisis de biodiversidad y cambio climático. Nuestro enfoque está cambiando de la exclusividad a la inclusión porque queremos conectar a más personas en nuestras comunidades con las plantas para que todos puedan ayudar a convertirse en parte de la solución. But for many people and communities, they do not know we exist, or they do not believe that they belong in them. So asking why is that, helps to illuminate unconscious bias and assumptions so that we can dissolve barriers. Muchas comunidades y personas no saben que existimos, es decir, no saben que existen los jardines y no creen que puedan pertenecer a un jardín. Así que preguntarse por qué está pasando esto ayuda a eliminar prejuicios y dar luz sobre el tema, y también a iluminar acerca de por qué son estas suposiciones inconscientes y de esta manera disolver barreras. The joy and wonder cultivated by public gardens and the protection of biodiversity must include human connection and a sense of belonging. So, in exploring the relevance of public gardens, we really need to understand what it means to create a sense of belonging and what spaces for all means. La alegría y el asombro que cultivan los jardines públicos y la protección de la biodiversidad deben de incluir a la conexión humana y al sentido de pertenencia. Entonces,
Al explorar la relevancia de los jardines públicos, necesitamos comprender qué significa crear un sentido de pertenencia y qué es lo que significan ser un espacio para todos. So I believe we launched the center at the right moment as underrepresented and marginalized communities seek equity and justice. And what better place to do that than in places that celebrate and thrive on ecological diversity? El centro fue lanzado entonces en un momento muy adecuado porque las comunidades subrepresentadas y marginadas buscan equidad y justicia. ¿Qué mejor lugar para hacerlo que un lugar en el que se celebra y prospera la diversidad ecológica? And I also believe the issue is a global one as we all respond to climate change, the biodiversity crisis, and systemic inequality from historical legacies. También creo que el problema es global, ya que todos respondemos al cambio climático, la crisis de la biodiversidad y la desigualdad sistémica de los legados históricos. When it comes to the broader role of the center, I see it as a unifier. We want to dissolve the barriers and challenges to being places for all and celebrate the benefits of diversity. We have three main approaches: to facilitate educational programming and expand fluency, such as the recently launched annual cohort program. Number two is to build alliances and partnerships based on co-creative action to create unity and impact. And lastly, to collect and share stories and experiences far and wide to strengthen the garden community. Cuando hablo del papel de centro IDEA, lo veo como unificador. Queremos disolver las barreras y desafíos para hacer de los jardines un lugar para todos y celebrar los beneficios de la diversidad. Tenemos tres enfoques principales. El primero es facilitar la programación educativa y ampliar la fluidez en la comunicación con el programa de cohorte anual que ya se ha mencionado y que fue lanzado recientemente. El número dos es construir alianzas y asociaciones que están basadas en una acción co-creativa para crear unidad y para poder impactar en la sociedad. Y el número tres es recopilar y compartir historias y experiencias a lo largo y a lo ancho para fortalecer la comunidad de los jardines. En las siguientes diapositivas vamos a hacer una recreación de la interacción que hubo con los asistentes al webinar del pasado 15 de febrero y que afortunadamente fue muy, bueno, es decir, estuvo presente, hubo muchas preguntas y hubo muchos comentarios a partir de una serie de preguntas exploratorias que vamos a presentar en cada diapositiva en la parte superior junto con los comentarios de la audiencia en la parte inferior. The first question we asked is, why are you interested in topics of IDEA? ¿Por qué son interesantes los tópicos de IDEA? Y hubo una primera respuesta de Jordan Golubov que mencionó que son principios humanos básicos que debemos perseguir. En respuesta a esta misma pregunta, que fue ¿por qué son interesantes los tópicos de IDEA?, María Eugenia González Díaz nos compartió que ella trabaja en una asociación civil durante 7 años, que ha trabajado en la creación de jardines con enfoque de recuperación de las poblaciones de polinizadores, pero que considera que nos ha hecho falta incorporar el componente social y por eso siente que la iniciativa de IDEA es muy oportuna. Una siguiente respuesta a esta pregunta, que por qué son interesantes los tópicos de IDEA, vino por parte de Gaby Orihuela, que decía que estoy interesada en los tópicos de IDEA para aprender sobre cómo llevar el mensaje a poblaciones con diferencias socioculturales. I really like these first three responses because they really do speak to
this shift in focus, right, that goes beyond just the plants. It's the interaction, it is the social relevance of what we do. Estas primeras tres respuestas son muy interesantes porque realmente muestran el cambio del tema exclusivamente de plantas, hablando de jardines, a lo que hace el Centro IDEA, que está relacionado también con la parte social. Otra respuesta a esta pregunta de por qué te interesan los tópicos de IDEA fue por parte de Cristóbal Sánchez, que decía que en el Jardín Botánico de Vallarta nos interesa conocer y aprender de las experiencias de otros jardines botánicos en este tema. Yes, because what we are really also wanting to celebrate and also utilize very practically is that we are a community. And the garden community, while there are gardens all over the world, it's still a small industry, right? So it's really, really critical that we can learn from one another and that we really strengthen our community, which speaks to one of the three focuses of the IDEA Center. Es muy relevante aprender los unos de los otros porque finalmente los jardines botánicos, hablando como una comunidad global, sigue siendo un grupo no muy grande. Entonces, aprender los unos de los otros es muy importante. So this next is another question. What would you like to see happen in your garden? Or what do you want to see change? La siguiente pregunta para recibir los puntos de vista de la audiencia fue ¿qué querrías que sucediera en tu jardín? Y tuvimos una respuesta por parte de María Antonieta Ferreira, que menciona que querría ver que aporta soluciones y nuevas visiones para difundir en un amplio escenario de jardines públicos y organizaciones sociales. I love it. We want to do more. Perdón, estoy con un poco de desorden en las diapositivas. Ya regresamos aquí. Por supuesto, dice Mae Lin, tenemos que hacer más. Mis disculpas. La siguiente respuesta vino también de Jordan Golubov, que dijo que querría que se brindara una opción a las especies nativas y vincular a la cultura con la naturaleza. I see this comment often. It's linking the plants to people and place. That people and place are what are the foundations of culture. They are what create culture and our relationships to plants. So this is really beautifully said, and it is in alignment with really the human experience. Este es un comentario que escucha con frecuencia y realmente establecer un vínculo entre las plantas y la gente es muy importante porque además las plantas están en los cimientos de la cultura, son la base de la cultura y de esta manera pues, se alinea la actividad de los jardines con los principios de IDEA. La siguiente respuesta a qué querrías que sucediera en tu jardín nos la compartió María Eugenia González Díaz, que decía que le gustaría que hubiera apropiación del jardín por parte de mayor número de sectores de la sociedad, que sean espacios para el aprendizaje y para compartir en el más amplio sentido, y también que las autoridades vieran estos espacios no solo como infraestructura, sino como sitios o espacios para la cohesión social y de valor ecosistémico para toda la sociedad. Yes, this is really speaking to the integration of gardens into our communities. But that includes municipality, right, from a governmental, but also social, but also economic, that we are relevant across and interact across all of these different sectors of our communities, right? So it's really about gardens becoming
a seat at the table when it comes to our towns or cities or our communities. Where I think historically, at least in the US, we're a little bit outside. You know, we do this thing, this special thing, and we are this secret garden, but it's not necessarily looked at as really necessary or critical to a community. And I think that's the shift that needs to also happen. Este comentario ya habla de integrar a los jardines a la comunidad, porque ya incluye a los municipios, a los gobiernos, al elemento económico también. Es relevante que los jardines interactúen con el resto de actores de la comunidad, que estén, digamos, sentados a la mesa a la hora de hablar de la planeación y la dinámica de una comunidad. Mae Lin menciona que en Estados Unidos los jardines están un poco afuera, algo así como si fuesen lugares secretos, un jardín secreto, y que este cambio de ser un lugar apartado o secreto es el que es necesario. The next question we asked is, well, what are you struggling with? What are the challenges that you are facing, especially with change? La siguiente pregunta fue que qué obstáculos, bueno, ¿con qué estás batallando? Si lo traducimos literalmente, ¿con qué estás batallando? ¿Con qué te estás esforzando? ¿Cuáles retos estás enfrentando? O simplificada, ¿qué obstáculos enfrentas para conseguir este cambio? Y la primera respuesta también nos la proporcionó Jardín Botánico, mencionando que la incertidumbre, al menos aquí en México, incertidumbre económica, de infraestructura y educativa. That uncertainty is very universal, I think, in the work that we do. But I think that the challenge for us as organizations is to become nimble, flexible. So it's how can we be able to shift or change and adapt, right, quickly to various changes. And I recognize that in Mexico, it's a little bit different because I think the governmental and municipal involvement in your gardens is different. It's a little higher, whereas most gardens in the US are nonprofit or charity. So we're not necessarily tied directly to changes in policy related to who is in power. But yet, even with that, we still have to deal with economic uncertainty, right? We still have to deal with social uncertainty, educational uncertainty. So a lot of it does overlap. La incertidumbre es un asunto universal, no es solamente de México, pero el reto en este trabajo, en el trabajo de los jardines botánicos, es volvernos flexibles y adaptarnos y cambiar rápidamente. En México y en Estados Unidos los jardines tienen una cierta diferencia. En México hay jardines que son, digamos que son más bien organizaciones públicas que no tienen fines de lucro. Pero bueno, en fin, hay que adaptarse a la circunstancia que tiene cada quien. Finalmente, aún en un país diferente como es Estados Unidos, tienen que lidiar también con incertidumbre en el renglón social y económico también. La siguiente respuesta a esta pregunta de qué obstáculos enfrentas para conseguir este cambio nos la dio también María Eugenia González Díaz, mencionando que la audiencia objetivo en alcanzar un mayor número de sectores, como son personas en condiciones vulnerables, minorías, comunidades indígenas, etcétera, pero también otros actores como productores de plantas, autoridades especialmente estatales y municipales. Personalmente considero que a estos niveles hace falta mucho trabajo de sensibilización. Las barreras y los obstáculos son varios y diversos. Entre los principales, desconocimiento, falta de recursos económicos, adecuada planeación, pero también podemos ser creativos para hacer cosas con el poco recurso que se tenga. A little similar. Yes, so this is very similar, but what I would add is this is the need for our resilience. So how do we as organizations
build our resilience to those changes and that uncertainty, right? And these needs. Así es, tiene un poco de semejanza con lo que se contestaba anteriormente y se añadiría que esto pone de relieve la necesidad de la resiliencia y cómo construimos esa resiliencia para afrontar estos retos. Otra respuesta para la pregunta de qué obstáculos enfrentas para conseguir este cambio fue de Janine Bautista, que dijo: quisiera agregar que también hay infraestructura que está afectando estos espacios y lo peor es que servidores públicos están a cargo de estos proyectos que acaban con la vegetación en México. This is really similar in the US, that, you know, a lot of our efforts is in conservation, and we understand that the threat to the biodiversity has a lot to do with habitat destruction. And so I think that this is where there is an opportunity. And I'm starting to hear that this is becoming more of an area of focus here in the US, which is in the space of advocacy. And this is very new for public gardens in the US because we are, you know, nonprofit or charitable organizations. We tend to avoid and want to say that we're not involved in politics or not involved, right, in governmental decisions. And I think a shift is happening where, because we know that what we do is not apolitical. If we are talking about climate change, if we're talking about biodiversity, if we're talking about providing equal access, if we're talking about evolution and science, these things are political, not necessarily by an affiliation, but overall are affected. So I think that this is an area where we are starting to recognize that we cannot be neutral, that we actually can be involved in our community, in the local governments, to have influence. Esta es una circunstancia similar en los Estados Unidos y, pues bueno, hay muchos esfuerzos que se hacen para la conservación. Se comprende que los cambios de uso de suelo la destrucción de los hábitats amenazan directamente a la biodiversidad, pero este es un momento en el que quizás es necesario pensar que no se puede estar enteramente neutral en este tema. Los jardines botánicos, pues, finalmente ofrecen conciencia sobre temas que acaban siendo políticos, como el cambio climático, la accesibilidad, la conservación de la biodiversidad, y esto reincide también en un ámbito político, aunque no se tenga una afiliación determinada, pero es necesario pues poner de relieve la importancia del rol de los jardines en estos temas, que pues tiene una relación también con la política. Es una oportunidad nueva para los jardines. And I think the last question we asked is, what kind of support do you need? La última pregunta es qué tipo de apoyo necesita. Nosotros lanzamos esta traducción o modificación a la respuesta a la pregunta, que es qué necesita la comunidad mexicana de jardines botánicos. El webinar estuvo muy dirigido a la comunidad mexicana de jardines botánicos, aunque tuvimos asistentes de muchos lados. Y la primera respuesta, también de María Eugenia González Díaz, es que necesitamos apoyo para crear redes de colaboración, de financiamiento y de capacitación. So I think there's a lot of opportunity here within Mexico, but also between the US and Mexico. As our neighbor, you know, we're neighbors. And I think that there's more that we can do to build relationships and to do more collaborations. But I think also within Mexico, you have the Mexican Association for Botanic Gardens. That is a network and a way to create more unity and collaboration. And I'm hoping that that's something that I can partner with the Mexican Association for Botanic Gardens, with the US as far as the Idea Center, but also the American Public Gardens Association. Esta es una oportunidad que tenemos, digamos, bilateralmente, México y Estados Unidos,
Somos vecinos y podemos asociarnos para colaborar. También hay que pensar en las redes locales, justamente como la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, esa interacción que se puede llevar a cabo, y también podemos hacer colaboraciones binacionales. Podemos pensar en esa posibilidad. Otra respuesta a esta pregunta que la escribió Cristóbal Sánchez es la siguiente. Como Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, necesitamos seguir convocando y recordando a las dependencias federales las políticas públicas alineadas con nuestras estrategias de conservación y educación ambiental para beneficio de la población vulnerable en nuestras áreas de influencia. This one is very related to the Mexican context of botanic gardens and the relation with our authorities. Yeah, I think that speaks to the, and I don't know, and I'm still becoming educated in the function and the relationship of the Mexican Association of Botanic Gardens, not just for gardens within it, but its relationship to your communities and your government. So yeah, I think that this is the question of, what can the Mexican Association of Botanic Gardens do? How can they support you all? And then how can you all together, right, start to build some of those communications and those relationships with government officials and agencies? Esto tiene que ver con la estructura de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, con la que todavía no estoy muy familiarizada, pero sí, es una oportunidad para esta agrupación para reforzar, apoyar y construir buenos canales de comunicación con sus miembros y con las autoridades relacionadas con los temas, las autoridades a cargo de estos temas. And I'm going to add that the American Public Gardens Association, we have 600 or over 600 member gardens. We are still challenged with always understanding what is the role of the association for public gardens. It's answering the question, who do we serve? What do we do? What is our purpose? And what are our goals? What is our mission? So yeah, this is something I think that is going to be continually evolving. Para añadir a este tema, la propia Asociación Americana de Jardines Públicos, que tiene 600 miembros, tiene un reto constante de replantearse y mantener vigente cuál es su misión, cuál es su propósito, cuáles son sus metas y sus objetivos. Eso es algo que es dinámico, que no está inmóvil. Una respuesta adicional a esta pregunta de qué tipo de apoyo necesita la comunidad mexicana de jardines botánicos vino de María Eugenia González Díaz, que dijo que los jardines botánicos están organizados y se comunican. Quienes hacemos jardines pequeños en escuelas, comunidades y áreas públicas, no nos comunicamos o trabajamos de manera coordinada y es un área de oportunidad. I agree. There's opportunity here as well. De acuerdo, es un área de oportunidad. And lastly, we asked, what questions did others have that they wanted to continue in this conversation? También se preguntó a la audiencia del seminario que cuáles preguntas tenían, si había más comentarios que quisieran añadir a la conversación. Tuvimos una pregunta también de Jardín Botánico, inquiriendo cómo se vinculan los principios IDEA, hablando de los principios IDEA, con los objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas. So the principles are absolutely relevant to the Sustainable Development Goals of the UN, though the way we have structured it and
how we're approaching it, it does not necessarily look at it as like a one-to-one link, right? But if you look at the overall themes of the Sustainable Development Goals, it's about health and well-being. It's about social justice and equity, right? Ensuring that we are creating solutions that address poverty. It's that socio and economic development as well. And so while we may not have direct influence on issues such as necessarily poverty, can we work with communities when it comes to their mental health and their well-being? In the US, a lot of the poverty is related to many various complex issues. So, you know, whether it's drug addiction, mental health, the veterans, people who have served in wars and are struggling upon return. So there's many different elements. And while we can't necessarily directly prevent, you know, all of those things, can we create greater access and become part of the solution with other organizations? So we partner often, like for example, Denver Botanic Gardens, we have 150 various partner organizations. That includes hospitals and schools and universities and other charitable nonprofit organizations. And so by partnering with them, we open up the opportunity to say, how can we help? And how can we help serve you and your purpose? Because we have, you know, the safe environment when it comes to access to nature. We are in urban environments, so people can access it. So how can we contribute to that? So I think that this is an area of opportunity. And this is where the center is working with gardens in, you know, across North America to ask these questions. Like, how can you become less exclusive and more part of your community, and say, how can we reciprocate and give back and not just take? Los principios IDEA son, decirlo, bueno, son relevantes, los principios IDEA son relevantes también los principios, los objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas. No se puede decir que se vinculen uno a uno, pero hay temas de desarrollo sustentable donde se incluye la salud, el bienestar, la equidad, la impartición de justicia, la solución a la pobreza. El desarrollo sustentable incluye también los componentes socioeconómicos. Entonces, no hay una influencia directa, pero los principios y el centro IDEA sí trabajan con comunidades. La pobreza en los Estados Unidos es un tema muy complejo que incorpora temas como las adicciones, los problemas de salud. Entonces, hay distintos elementos, no se vinculan directamente, pero sí que pueden contribuir para formar parte de la solución. En un ejemplo, el Jardín Botánico de Denver, donde está basado el centro IDEA, se vincula y colabora con otras oportunidades, con otras organizaciones, y abre oportunidades, especialmente atendiendo a una pregunta que es ¿cómo podemos ayudar? Entonces, también el proporcionar a las personas el acceso a la naturaleza, es decir, dentro de los espacios de los jardines, es un elemento en el que estas tareas del centro IDEA contribuyen, si no están vinculadas uno a uno, pero sí pueden contribuir a las metas de desarrollo sustentable. So one piece I would add to this was from actually when Yvonne was in the presentation, and she talked about the work that she does. Her role is in outreach. So developing relationships with other community organizations, whether it's the Latino community, indigenous peoples, etc. It's how do we build trust, build a relationship from the standpoint of not what can you do for me, but how can we help and serve you and create access. So we offer often, like, we're a place where people can gather. Maybe it's for a meeting, maybe it's for something else. Sometimes it's our educational offerings. Sometimes it's just how to get to the garden. So creating a shuttle program that can actually bring people to the gardens for free. So
this is, again, representing that kind of change and that developing a relationship with others in our community, that she has been doing such extraordinary work. And it's making a difference to all that come to the gardens. El día del webinar, en esta parte también se pudo hablar un poco del trabajo que hace Ivonne García Bartlett, que estuvo con nosotros ese día. Ella habló de su trabajo, parte de su rol, un rol muy importante que es en el Jardín Botánico, de extender lazos, construir relaciones con los distintos grupos de la comunidad, construir confianza, una relación basada en la confianza, contestando a una pregunta más bien de cómo nosotros podemos ayudarte en vez de qué puedes venir tú a darnos nosotros al jardín. El jardín puede ser un sitio para reunir a la gente también y pues Ivonne hace una diferencia en ese aspecto y ella nos compartió eso el día del webinar. Tuvimos una siguiente pregunta también de María Eugenia González Díaz, preguntando que si la iniciativa de IDEA es específica para espacios que se catalogan como jardines botánicos o si hay cabida para jardines más pequeños en espacios urbanos y suburbanos. So the work of the IDEA Center is for all public gardens. And public gardens in this sense are very broad, and that includes botanic gardens, but it also includes, you know, pleasure gardens, gardens that do more entertainment, gardens of history, historical estates, but it also includes cemetery and arboretum and parks. So the IDEA Center, we serve the broadest sense of public gardens. Right now, we're starting with if you're a member of the American Public Gardens Association, but eventually, I think that's going to expand. I'm looking at creating a global IDEA Center now, right? And it started with my visit to Mexico and hoping that we can create some more collaborations and partnership. And as far as the size of gardens, it's all sizes, all budgets. Whether it's university, municipal, or nonprofit and charitable. So it's for gardens of all size. Y el Centro IDEA es para los jardines públicos en el sentido amplio, jardines botánicos, jardines recreativos, jardines históricos, cementerios, arboretos, parques, tienen cabida los jardines en el sentido más amplio. Todos los miembros de la APGA actualmente tienen acceso al centro IDEA y en el futuro posiblemente puede expandirse más allá de esto, pero todos los jardines de todos los tamaños y de todos los presupuestos son bienvenidos. María Fernanda Maradiaga comentó que está haciendo su doctorado en áreas verdes urbanas y en su trabajo le gustaría proponer parámetros de combinación de especies de plantas que ayuden a bajar los índices de alergias a la población urbana. ¿Se ha pensado algo al respecto? I love this question because this is exactly what I think this represents the shift in public gardens and botanic gardens. You have identified an area where there's a problem and you're wanting to develop a solution. And that's what I am proposing that more public gardens understand, is if there is a community and perhaps they have specific issues, going to them and saying, well, you need to be worried about plant biodiversity and you need to be worried about climate change. What they might be worried about is the quality of the air because they have asthma and allergies. Maybe they're more concerned with having shade and a place to rest, or even some beauty. Maybe some of their issues are food related, right? Access to food and healthy and nutritious food, or organic food. Perhaps it's that they need a space to teach their children about their indigenous practices, right? With different herbal medicines and native flora. So what we're really trying to do is get more gardens to think about this and do exactly what you're doing, is connecting with that community, understanding what is it that their need is,
and they don't always have to necessarily relate to directly to the plant. For example, if there is a community that is struggling with a lot of elderly and older people who don't have necessarily access to care, understanding that that's a real problem and being at the table with other organizations to say, well, what could we do anything to help contribute to what you're doing to help this problem? So we don't have to necessarily be the ultimate solution, but we are at least present and we're trying to address it. That is what is going to increase our relevance in a community and our sustainability. Esta es una pregunta muy importante porque representa precisamente ese cambio que aspira el Centro IDEA para los jardines, a partir de un área que tenga un problema y en donde se pueda proponer una solución en el jardín. Las comunidades pueden tener distintas clases de problemas o de necesidades que quieren atender y solucionar, desde conservación de la biodiversidad, cambio climático, pero también puede ser la necesidad de cultivar alimentos o de conocer fuentes de alimentos orgánicos más sanos, de educar a los niños acerca de las culturas originarias de un lugar, de educar a los niños también en el uso de las plantas. Entonces, conectar con la comunidad, comprender sus necesidades, ese es justamente, y ofrecer la respuesta a las necesidades es la idea central de IDEA. No serán la solución última o la principal, pero formar parte de eso, darle relevancia también al trabajo de los jardines, sentarse a la mesa con las personas que tienen la inquietud del problema y ofrecer parte de la solución es lo que le da sentido. We did it, Beatriz. Thank you, everybody. I think we're done. Esta ha sido una reconstrucción hecha con mucho cariño, mucha voluntad y mucho empeño para todos los que mostraron interés en el tema el pasado jueves 15. This has been a reconstruction made with care for those who were interested in the IDEA webinar last February 15th. And pues creo que terminó la sesión de preguntas y respuestas con ello. I thank you again, Mae Lin, for your generosity on February 15 and today to re-record this webinar, which will be uploaded to the YouTube channel of the Cadereyta Regional Botanical Garden, along with a description, including the full translation of slides, the transcription and translation of slides and other resources that you may want to add. The pleasure was mine to be here. It really, truly was an honor to collaborate with you on this, and my trip to Mexico changed me. I think that's the beauty of travel, but it just really showed what a wonderful community of gardens that we have everywhere. And I hope this is the start of many more conversations. I included in the chat a link to the website, and I don't know if you can add that to your transcript or whatnot, but you can share that. And as I mentioned earlier, yes, that's it. Perfect. Please reach out if you have questions or if you want to continue the conversation, we can absolutely do that. Muchas gracias nuevamente por haber visto este video y por mantenerse en contacto con el Jardín Botánico Regional de Cadereyta y con el material que subimos aquí. Den clic también en la dirección del Centro IDEA para conocer más sobre el trabajo que realiza. Y aquí están también los datos de contacto por si quieren continuar platicando sobre el tema. Muchas gracias a todos.